Buenas noches, gracias por estar en esta presentación que me ha tomado más o menos 2 meses hacerla, ¿no? He tratado de resumir lo que hemos conversado y le he puesto, por supuesto, su sal y su pimienta. La presentación podría ser, podrían tomarme 2 horas y más, ¿no? Pero voy a tratar de ir a lo fundamental y cuando ustedes tengan el documento pueden ver los detalles. Porque el documento trata de avanzar a medidas o políticas públicas de gestión concretas que puedan hacerse. Entonces arranco. El documento se llama Mejores Personas para una Nueva Economía para Todos. ¿Sí? Bueno, he intentado hacer un mapa mental del conjunto y lo voy explicando. Se supone que hay una base política que tiene que implementarse y llevar adelante este programa. Hay un segundo capítulo que es Mejores Personas. Yo tengo la tesis que hay que empezar a trabajar por cambio en las personas, en su mentalidad, en su comportamiento, lo vamos a ver, ¿no? Pacoco, una pregunta, te interrumpo. Sí. Nosotros en las reuniones de Equitix y de la plataforma programática, en conjunto, en una reunión que tuvimos presencialmente y en la cual estuvieron casi la mayoría de quienes están ahorita, se planteó una línea de trabajo, ¿cierto? Ya, aquí la tengo, sí, la he asumido y solo le he añadido un par de puntos nuevos. Ok. ¿Ya? Bueno, después la urgencia de trabajar un programa de emergencia ante situaciones totalmente críticas con su correspondiente plan de emergencia. Una primera medida es que hay que desmontar las leyes contra la democracia. Ahí tengo un primer listado. Siguen aprobando barbaridades tras barbaridades, ¿no? Algunas de locos. Después, la necesidad de la reforma del Estado, que incluye cambios en... Este Estado tiene que hacer cambios en el sector monetario y financiero, cambios en el sector externo, cambios en las finanzas públicas. Hay que atender el tema de la criminalidad, es decir, el nivel de masificación de el crimen, la ilegalidad es gigante. Hay estadísticas que más de 25% de la población ya ha tenido efectos directos. Después, el cambios en economía y en infraestructura y otros temas más específicos, ¿no? Como por ejemplo, temas vinculados al empleo y los ingresos, la creación de un sector de economía solidaria y cooperativas, la relación con el sector privado. Después hemos avanzado en un listado de proyectos, un capítulo sobre desarrollo de innovaciones, pensando en ti, Fernando, un capítulo sobre la promoción de ventajas comparativas que tiene el país. Después, qué estudios proponemos que se realicen y después un listado de aportes que hay de personas, lo que he logrado recolectar, ¿no? Ahora, por otro lado, aquí en el lado izquierdo está una parte mucho más política y es la necesidad de crear una plataforma de movilización social, que la voy a explicar. Un programa de protección y defensa de los consumidores y redefinición de los programas sociales, un listado de qué cosas rechazamos y qué no vamos a hacer, como por ejemplo controles de precios, tasas de cambio como dólar MUC, y después un tema medio raro que es medidas ejemplificadoras.
un problema para un tema que tiene que ver con el manejo de imagen. Bueno, estos son los temas y entonces entro. ¿De acuerdo? Y hay medidas sectoriales, un conjunto de medidas sectoriales que incluyen estos temas, ¿no? Educación y deporte, salud, alimentación, gastronomía, vivienda, agua y saneamiento, transporte y comunicaciones, agricultura, turismo, mejora del medio ambiente, aspectos culturales, temas de seguridad y el tema de inteligencia. Me he tomado la molestia de revisar alguna documentación sobre centros de inteligencia, especialmente el Mossad. Es increíble lo que hace y cómo es fundamental trabajar el tema, ¿no? Contra la criminalidad y también en otros ámbitos, ¿no? Y también otras propuestas. Bueno, este tema de la plataforma de movilización social, no lo quiero dejar para después, podrían tener más de 50.000 puntos de exposición. Todo organismo de Estado, universidades, colegios, el Poder Ejecutivo, las redes sociales podrían ser una fuente donde se hagan campañas. Porque el tema político es un tema complicado, ¿no es cierto? No va a haber oposición en algunos casos muy grande y en otros casos ni se van a dar cuenta, ¿no? Ahí tengo una lista sobre temas. También se ha asumido como criterio qué cosas o qué beneficios directos tendría esta propuesta sobre la población. Entonces tengo aquí una lista desde la venta de medicinas genéricas, tenemos 30 en el Perú, en Chile 500, la reducción del tiempo de trabajo en transporte, el tema de la televisión, abastecimiento de agua y electricidad, el tema de basura, acceso a salud, límite a las tasas de interés usurarias. Ahí hay una propuesta novedosa, no se trata de estatizar la banca ni nada por el estilo. La no venta de alimentos herbicidas, no sé si están ustedes al día que hay en los supermercados 13 verduras que tienen herbicidas muy por encima de lo permitido y que se venden, empezando por el tomate, cebolla, zanahoria, y que están matando a la gente y el efecto sobre el cáncer va a ser gigante, ¿no? Bueno, derechos al consumidor, que no lo llamen por teléfono, se supone que hoy día rige, ¿no? Creo que te refieres a pesticidas en lugar de herbicidas. Herbicidas y... Mata la mala hierba y pesticida mata a los bichos. Químicos que le ponen a los alimentos para eliminar los bichos o para que crezcan más, ¿no? Hay un informe de la Asociación de ASPEC, creo que se llama, la de consumidores, ¿no? Y se supone que va a haber beneficios en el empleo y el ingreso, en organización, en cambio de conciencia en las relaciones y otros temas, ¿no? Hay también un listado de cosas concretas que se va a lograr, ¿no? Proyectos de agua, por ejemplo, lo de salud. El Estado y el sector privado tienen una deuda de 5.600 millones de soles y no pagan a salud. O problemas críticos como hay 100.000 presos para cárceles de 3.000 y así sucesivamente varios temas, ¿no? Antes de entrar al tema. Bueno, esto es lo que les decía, que se ha tomado como base bastante información, se ha revisado una buena cantidad y se dispone, ¿no? Bueno, el documento se ha dividido en dos grandes capítulos. Uno que son los fundamentos de la propuesta. No me he ampliado en la parte de problemática,
porque hay cantidad de información. La tengo en la memoria y tengo una lista sobre prácticamente todos los temas. Los ejes programáticos, las estrategias, y después un listado de problemática. Y un segundo capítulo que son ya las propuestas, ¿no? Más específicas. La base política, que vamos a ver ahora, las mejores personas, el desmontaje de los dispositivos y leyes del Congreso actual. Está repetido. Ay. La puesta en marcha de los programas de emergencia. Medidas contra la criminalidad y la inseguridad. Este es un tema importante. En todas las encuestas se evidencia que es uno de los temas que más preocupa y que se está convirtiendo en el más importante, ¿no? Medidas de protección de los derechos del consumidor y la redefinición de los programas sociales. Ahí vamos a pelearnos si Pina entra. Cambios en las finanzas públicas, en el sector externo, relaciones internacionales, en la economía e infraestructura, sector monetario y financiero, temas que tienen que ver más con empleo e ingresos, la promoción de las ventajas comparativas, desarrollo de innovaciones, las medidas ejemplificadores, lo de la plataforma, el sector de economía solidaria y las sectoriales. He empezado a avanzar en una inicial evaluación sobre las medidas y he trabajado esta gráfica. 1, muy fáciles de aplicar, y 5, muy difíciles y se necesita acumular fuerzas. O sea, hay quienes dicen hay que empezar cambiando la Constitución y después nos ponemos a conversar. No, yo creo que no, que hay medidas que pueden hacerse y en algún momento efectivamente, si es posible, cambiar la Constitución, pero sin el cambio de la Constitución se pueden hacer múltiples cosas. Para cada medida yo espero en una siguiente versión ponerle esta tablita y qué tan fácil es aplicar. Ok, empezamos. Primer tema, base política. Bueno, es clave, lo fundamental es que tiene que crearse un frente de izquierda con centro, que hay que construir. Y a la vez, aquí hay una cosa bien nueva, iniciar todo un programa de movilización de la población y de las personas. Yo no sé si ustedes han escuchado ese tema de los hermanos musulmanes. En Medio Oriente se creó hace ya muchos años una especie de núcleos, de grupos de personas que se autoayudaban entre ellos y se fijaban una misión. Vamos a ayudar a los discapacitados, vamos a hacer charlas para mejorar la alimentación o vamos a cuidar la basura. Bueno, estos grupos de hermanos musulmanes que llegaron al poder en Egipto alcanzó más de 1,5 millones de grupos. En nuestro antiguo jergo, células, pero eso que hay que cambiarlo y que tiene que estar alimentado por la plataforma esta social, ¿no? Se supone que andan en estos andares medio mundo ahora, ¿no? O sea, la izquierda, Juntos por el Perú, etcétera. Ok, siguiente tema, mejores personas. La idea básica es que desde ahora, desde que ya haya un mínimo de perspectivas, hay que empezar estas campañas para que las personas se organicen. Entre nosotros, si podríamos formar 1 o 2 grupos, sería maravilloso. Un grupo que se autoayuda y que a la vez se fija un objetivo. Podría ser el promover que algún tema o que haya más grupos, etcétera, ¿no? Y tiene diferentes niveles, a nivel de ciudadano, a nivel activista o a nivel militante. Estos niveles de avance me los he copiado de
los hermanos musulmanes, ¿no? O sea, funcionan a nivel barrial, a nivel de trabajo, a nivel profesional. Bueno, hay que desmontar las leyes y dispositivos. Eso tiene que hacerse si el gobierno arranca con un decreto de urgencia y eliminarlas, ¿no? Hay una lista muy detallada ya sobre qué cosa hay que hacer, ¿no? Esta cosa de la extensión de dominio, los periodos de colaboración eficaz, etcétera, etcétera, ¿no? El otro tema fundamental es la redefinición del funcionamiento del Estado. Hay una serie de aspectos. El tercero a mí me parece esencial, que hay que limitar a los cargos de confianza. Aquí entra un alcalde, entra un congresista, entra un ministro, vota todo el mundo y empieza de nuevo. No se permite la creación de una burocracia, ¿no? Ese es un tema bien importante. Y el último, la creación de espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad civil. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una metodología de encuentro entre Estado y sociedad civil para el tema de salud en 158 países. Y los resultados son increíblemente positivos. O sea, simplemente conversando. Ahora, pero para conversar hay que aprender a escuchar y ser claro, ¿no? El acuerdo nacional no funciona así, ¿no es cierto? Sigo con el Estado. Hay una serie de medidas, he marcado con amarillo la más importante, la reducción drástica de los cargos de confianza, la redefinición del MEF y la creación del sistema de planificación y también otra serie de medidas, ¿no? El fortalecimiento del Banco de la Nación y las empresas públicas. ¿Sabían ustedes que de los activos que tiene el Estado, la mayoría está en manos de la banca privada? Así como que las AFP se exportan parte de los capitales y ahí hay dinero suficiente, ¿no? Además de una reforma tributaria. Hay otra serie de medidas. Esta de los centros de recursos sí es súper importante que la desarrollo después, ¿no? Y después hay que ordenar el Estado y que deje de ser un archipiélago. Sigo. Todo el sistema del Ministerio de Infraestructura y compras acumuladas, centralización de todos los medios de comunicación del Estado. Esto es clave. Periódicos, radios, boletines, redes sociales, todo tiene que estar en una sola mano. Por supuesto, puede ser un camino a la dictadura, ¿no? Sigo. Hay otra serie de medidas como la creación de la cadena de frío y la economía solidaria, la centralización del aparato público, así como en Brasilia. Las Palmas podría ser un sitio donde vayan, y la creación de estos organismos. Y después el control sobre especialmente los municipios, que son la pampa andando. Sacan amnistías del predial, de los arbitrios, a como les dé la gana. Y la Contraloría no puede con ellos. Hay que crear una especie de SUNEDO que los controle. Y por supuesto, la eliminación de los puestos de confianza. Después, poner en marcha un programa de emergencia a los muy, muy vulnerados. O sea, hay sectores de la población que viven en condiciones infrahumanas. Como por ejemplo los presos. Las cárceles están para 30.000 y hay 100.000. No sé si han visto los noticieros del fin de semana. Es el infierno, ¿no? Igual con los jóvenes privados de libertad, como Maranguita, ¿no? O los centros de mujeres. Otro tema es el registro único de beneficiarios de todos los programas del Estado.
los niveles de filtración en todos los programas sociales son gigantes. Más del 60% de los beneficiarios de los comedores no son pobres. En el programa del vaso de leche no hay sistema de graduación, que hay 30.000 organizaciones y no tiene ningún impacto nutricional. Hay 3 estudios buenos sobre ello, ¿no? Bueno, lo de los avales y garantías que ya señalé, después un registro de las propiedades inmuebles del Estado y de las beneficencias, para poder hacer programas de vivienda. O sea, lo que están haciendo ahora la Fuerza Armada, las fuerzas policiales y el Estado es entregando, regalado, propiedades del Estado. Entonces, se pueden utilizar para un programa de vivienda. Las Palmas 1, los cuarteles que ha habido, como el que hay cerca al Agustino, o el que está aquí en Lince. Y parte importante de un programa de vivienda es los terrenos, ¿no? El tema de las deudas de todo tipo que tienen al Estado, empezando por las multas de tránsito, y después la parte de proyectos. Hay más de 2.500 proyectos paralizados o muy demorados. Hay información sobre el tema. Y echarse a andar en abastecimiento de agua, luz. Aquí hay una idea bien interesante o nueva. El Perú tiene uno de los niveles de endeudamiento más pequeños de toda América Latina. Acaba de reestructurar la deuda prepagando. Entonces tiene posibilidades de aumentar el endeudamiento con acuerdos de gobierno a gobierno y poner en marcha programas de emergencia. O sea, por ejemplo, no es posible que entre 3 y 4 millones de personas no tengan agua o 7 millones de personas no tengan luz. Eso se puede hacer muy pronto. Bueno, algunas personas como Germán Alarco se oponen a muerte a esto porque dice que los estados ganan el 8.7% por comisión por estos acuerdos. Yo me pregunto, ¿y cuál es el costo alternativo porque se demoren el metro u otras cosas 5 o 10 años? Bueno, un programa de emergencia. Sí. Lo de los herbicidas que he visto. Bueno, y hay así varios programas de emergencia, ¿no? El tema del combate a la criminalidad. Bueno, hay medidas, hay la decisión política, y yo creo que el tema de inteligencia es clave. Para que ustedes tengan una idea, Trump acaba de aprobar la contratación de 20.000 personas para identificar, perseguir y deportar a los ilegales en Estados Unidos. 20.000. Aquí hay 7 organismos de inteligencia. Entonces, hay que trabajar el tema contra la criminalidad desde mi punto de vista, con el tema de inteligencia y cambios, por supuesto, en las fuerzas policiales. Y el tema de los presos, construir cárceles como Chayapalca, pero en los desiertos. Hay otra serie de medidas, también pronto. Hay que hacer un plan antilavado. Con Dante Vera conversábamos que de los 7.100 millones de dólares de ganancia que tienen las actividades ilegales, estas por el lavado se convierten en 23.000 millones de dólares que se mueven al año por actividades criminales. Oro, coca, tala, trata, pesca ilegal, etcétera, etcétera, contrabando, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese dinero entra al sistema, ¿no? Bueno, y hay otra serie de medidas con relación al SOAT,
las llamadas de teléfono, medidas contra monopolio y oligopolio. O sea, legalmente en el Perú el Estado puede intervenir. Lo que pasa es que no lo hacen, ¿no? Y los monopolios son gigantes. Para el caso de la banca, ya lo vamos a ver, hay una serie de medidas, ¿no? Bueno, aquí una medida que no sé si mi amigo Hugo estará de acuerdo, un plazo perentorio de no producción de coca en 2 años, o cambio legal a nivel internacional para producción de derivados, ¿no? Bueno, y otra serie de medidas. Voy rapidito. Para la defensa del consumidor hay una serie de medidas. Una clave es el registro único de beneficiarios y funcionarios públicos. Si tenemos este registro, se cruza con información de la RENIEC, de la SBS, de la SUNARP, y vamos a encontrar que una parte muy importante con evidencias no les corresponde a los programas sociales. Ni vaso de leche, ni comedores, ni pensión 65. Hay buena cantidad de estudios sobre esto. Yo mismo he realizado, con el apoyo de Pedro Franque, un estudio sobre el tema, tenemos un documento, ¿no? Bueno, otro tema también es el financiamiento a organizaciones sociales. Ya en medio Europa, cuando uno paga impuestos, puede dedicar el 1% de sus impuestos para la Cruz Roja, para Cáritas o para organizaciones sociales, ¿no? O crear bancos comunales, otra serie de medidas. Universalización del gas doméstico. Una locura. Exportemos gas a precios subsidiados a México y México lo reexporte. Y Cálida no funciona y no pasa nada, ¿no? Lo de la renta, ahí Jorge Arturo, que hay que trabajarlo con más detalle, estoy haciendo unos cálculos. Otro tema es el de la publicidad estatal. Hay estudios que demuestran que la publicidad del Estado es esencial para toda la televisión y los radios. Y no pasa nada con los programas basura. Pues el Estado puede poner condición que no va a financiar aquel canal que tenga programas basura. Y estos pueden ser calificados por un organismo independiente, ¿no? Bueno, y otra serie de medidas. Sigamos. Cambios en las finanzas públicas. Bueno, la recaudación es mínima, 16%, tiene que avanzar a 25%. Entonces hay que desarrollar todo un programa de evasión, elusión y contra la corrupción. Y aquí hay una medida nueva, que es un impuesto del 25% a las tasas de interés superiores al 25% que cobren las instituciones financieras. Tienen libertad de poner lo que quieran. Hay tasas del 160, 180% en Saga, en Ripley y en la misma banca. Bueno, cuando es por encima de 25% de esa tasa es un impuesto, ¿no? Bueno, hay otra serie de medidas, el incremento de la deuda para proyectos de gobierno a gobierno, revisar las exoneraciones haciendo un análisis en costo-beneficio. En Ecuador hicieron una auditoría de la deuda externa. No lo he puesto porque no estoy muy seguro si sea eficiente, ¿no? Y también el fortalecimiento del Banco de la Nación, COFIDE, y tal vez cajas rurales, cajas municipales, previa evaluación. En el sector externo, limitar en el más breve plazo las exportaciones de capitales de las AFPs. Eso es una locura. Y dedicar esos recursos para programas de vivienda. El control de las importaciones y exportaciones y sobrevaluadas. Hay otra serie de medidas. Bueno. A ver. Bueno, todo el tema de inteligencia, ¿no?
Y hay otros aspectos a nivel internacional que ya hemos revisado, ¿no? Bueno, el no alineamiento entre China y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y en la parte internacional, lo de Chancay, y también hay que evaluar la posibilidad de un complejo en Bayobar, el tema de fertilizantes, ¿no? Y los trenes, el tren Tacna-Tumbes, de gobierno a gobierno, con endeudamiento. El proyecto estaba listo, casi se lo lleva Porqui. En cambios en la economía. Bueno, ¿qué hacer para el cambio de la economía? O sea, la meta es más o menos clara, ¿no? No avanzar a dejar que 2/3 de la economía del PBI dependa de exportaciones. Entonces, hay que avanzar a lo que es desarrollar valor agregado de las exportaciones. Por ejemplo, China se lleva entre 5 y 8 millones de toneladas de hierro en bruto en Marcona y nadie sabe nada. Pero, ¿por qué no ampliar la producción de acero? Y para la demanda de vivienda, ¿no? Para nuevos proyectos de exportación de minerales o materias primas, exigir una parte de desarrollo de valor agregado, ¿no? Hay que desarrollar la infraestructura básica. Martín está haciendo un trabajo sobre los proyectos, ¿no? Y un tema fundamental para apoyar a los pequeños, medianos y medianas empresas es la creación de los centros de recursos y servicios empresariales. De toda la metodología de programas a favor del empleo de ingresos a nivel internacional, esta ha sido demostrada como la más eficiente. Estados Unidos tiene un aparato gigante que lo desarrolla el Small Business Administration y la mayoría de información y servicios están en español. Y Brasil tiene SEBRAE. Se pueden firmar convenios con ellos para desarrollar estos centros de apoyo y asistencia técnica a las empresas. No es que va a haber créditos o subsidios, en algunos casos excepcionales sí, pero centros de apoyo. Y la metodología es conocida, ¿no? Estos son los centros de servicios, que pueden ser municipales, privados, de propietarios, son sostenibles, hay mucha información de detalle, ¿no? Son centros donde se encuentran los oferentes de servicios, abogados, ingenieros que dan créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Tengo bastante información sobre esto. En el sector monetario, la reforma tributaria, es claro. Desarrollo del Banco de la Nación, desarrollar un programa de créditos hipotecarios con los recursos de la AFP, prohibir la exportación de capitales a las AFPs y que el Banco de la Nación pueda tener cuentas personales. En Chile el Banco Estatal tiene cuentas personales, yo puedo abrir mi cuenta de ahorros y dan créditos hipotecarios y no hay país más liberal que Chile. Aquí en el Perú no puedes abrir tu cuenta corriente en el Banco de la Nación, salvo que seas jubilado o empleado público. Bueno, ahí se puede crecer bastante, ¿no? ¿Sigo? Fomento del empleo y de los ingresos. Bueno, el plan de vivienda debe generar bastante ingreso. Hay que crear un plan de empleo temporal con la metodología de FONCODES de núcleos ejecutores. Y después, este último punto es clave, ¿no? Hay un estudio que demuestra que la brecha entre oferta y demanda en la educación superior es gigante. O sea, tenemos pues abogados, ingenieros, taxistas. O sea, el Estado está financiando la educación superior con beca 18 y otros mecanismos para profesionales o técnicos que nunca van a conseguir trabajo. Entonces, esto hay que cambiarlo, ¿no? Tema de ventajas comparativas, Fernando.
hay que trabajar un plan con detalle. Tenemos ventajas competitivas. Aquí yo tengo una lista larga: el maca, camu camu, el algodón pima, la harina de pescado especial, el tema de turismo, gastronomía, hierbas, paltas, producción de energía, papa. Hay una lista larga. Para cada una de estas ventajas comparativas, el Perú tiene que desarrollar un centro de recursos y servicios que lo desarrolle. En algunos casos que haya subsidio. Tenemos múltiples ventajas. Desarrollo de innovaciones. Igual hay que trabajar el tema de innovaciones. Debe haber un fondo para financiar innovaciones y recoger las que hay en el resto del mundo, ¿no? Aquí tengo una lista. Después, medidas ejemplificadoras. Este es un tema político, pero bien importante. En el Perú hay inmunidad. No pago los impuestos, ocupo lugares públicos, no pago de salud y no pasa nada. Entonces hay que desarrollar todo un programa de medidas ejemplificadores. A las 5 empresas más grandes que no pagan de salud, embargarle hasta los zapatos. Aquellos que ocupan lugares públicos importantes, igual. O sea, mostrar ante la población que ya no habrá impunidad. Igual para el tráfico, etcétera, ¿no? Bueno, lo de la publicidad estatal es clave. Lo de la plataforma, visto con detalle que el Estado puede crear una plataforma mediática bien importante, porque va a haber oposición. Y para eso hay que prepararse, hay que hacer estudios de mercado, focus group, encuestas y iniciar campañas, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Aquí tengo una lista de posibles campañas, ¿no? Sobre el uso del agua, electricidad, el uso de la capacidad ociosa de los colegios. ¿Sí? Es increíble lo que está pasando con las escuelas. Se alquilan como cocheras o para fiestas. Bueno, hay una serie de campañas que debe desarrollar esta plataforma, ¿no? Pero no es costosa. Bueno, crear un sector de economía solidaria y cooperativismo, lo de los bancos comunales. Perú tiene es uno de los países que más bancos comunales tiene en el país. Y deberían ser financiados, o sea, como préstamo, y después estos se autosostienen, ¿no? Bueno, a nivel sectorial, no sé cómo vamos con el tiempo, Viviana. Son las 1:30 de... No se te escucha, Viviana. Perdón, estaba con el audio silenciado. Son las 7:30. ¿Cuánto tiempo más me tomo? Empezamos a las 7 del día. Tienes media hora ya de vuelo. 15 minutos más, ¿sí? Sí, el resto está bien. Creo que nos hemos programado más o menos ese tiempo. Ya. Me tomo 15 minutos. Algunas de las medidas anteriores yo las he ordenado por temas. Aquí son otros temas, por educación, salud, y voy a reseñarlas brevemente, ¿no? Por ejemplo, en educación hay que hacer, antes que destinarle 150.000 millones de soles, que es la brecha, hay que hacer toda una racionalización en educación. Hay cientos, miles de colegios que tienen 12, 15, 20 alumnos por profesor y una gran cantidad de instalaciones que no utilizan. Bueno, hay otras medidas, como por ejemplo, hay más de 250.000 alumnos que tienen un profesor que no habla su idioma materno, que hecho aymara, guajún, etcétera, ¿no?
Bueno, hay una medida bien importante, es la creación de centros y recursos educativos, una metodología aprobada y la formación de redes en educación. Y en deportes, una idea loca, crear 20.000 canchitas de fútbol con un promotor de deportes en todo el país, que tiene un impacto muy grande sobre la salud y sobre jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entre paréntesis, los estimados dicen que hay entre 1,5 millones y 2,5 millones de ninis que ni estudian ni trabajan, ¿no? Cosa parecida que pasa en otros países. En salud hay 3 ideas claves: la unificación de los organismos públicos, de todos, incluyendo de la Fuerza Armada, de la Fuerza Policial. Esto lo conversamos con David Tejada. Y él me dice, Jorge, hace 50 años que se viene planteando. Creación de una red de farmacias y botiquines en el Estado. Ampliación de los horarios de atención a 2 turnos o 3. Bueno, en alimentación, aquí sí hay una idea nueva. O sea, vouchers, bonos, contra que se paga por niño sacado de la nutrición crónica o de la anemia. No le tengo miedo a pagarlo, ¿no? Por ejemplo, Prisma tiene una metodología maravillosa contra la desnutrición crónica y anemia. Entonces, pagarle por cada niño. También se utiliza en Colombia. Bueno, lo de la cadena de frío también es clave, ¿no? Avanzo. En vivienda, un gran programa de vivienda con los terrenos del Estado, con los recursos de las AFPs y con una política monetaria responsable pero expansiva como la que utilizó el Banco Central de Reserva. Hay un programa interesante también en vivienda que es el programa Sembrando, que es eliminar el humo de las viviendas que calientan con leña en la sierra. Es un programa que desarrolló Pilar Nores, la esposa de Alan García. Yo lo conozco y es un programa maravilloso. Evita el cáncer, las enfermedades populares en los sectores más pobres de la sierra. En transportes, bueno, los terminales terrestres. Tiene que haber un terminal terrestre en toda ciudad, como hay en Tieté, en Sao Paulo y en todos los países decentes. Obligatorio. Tarjeta única de transporte, que ya estaba lista y Castañeda la eliminó. Parece que quieren tomarla ahora de nuevo. El tren, ya hemos visto, y otras medidas. Yo creo que habría que poner un IGB básico de 1% a todo el transporte y caminos rurales con la metodología de Foncodes. Y poner GPS a todas las unidades de transporte. Sigo. En agricultura, los centros de recursos y servicios, también una flota de camiones para que lleven de la chácara a la olla. En España, que conozco, en todo distrito hay una feria de productos agrarios. Aquí no hay, ¿no? Guido Penano conoce algo del tema, ¿no? Pero con agricultura hay que trabajar varios temas. Yo no creo en subsidios o en créditos que nunca se pagan sin garantía, ¿no? Podemos comentarlo. Mercados mayoristas tienen que crearse con cadena de frío, titular a las comunidades de sierra, selva y costa, en turismo, todo un plan de turismo. Hay que controlar a LAM, el monopolio que tiene del tren de Cusco a Machu Picchu y los buses. Es un asalto a los turistas. Bueno, y otras medidas concretas. Mejoras de medio ambiente, igual hay que trabajarlo con todo detalle.
El 100% de las aguas servidas tienen que ser trabajadas. Control de lagunas y reservorios. El Titicaca se está llenando de algas. Hay que hacer todo un trabajo ahí, ¿no? Control del aire, etcétera, y también de la publicidad. En los aspectos culturales, efectivamente, hay que trabajar todo un tema. No puede ser que haya alumnos que no tengan maestros que no sepan su idioma, ¿no? En la plataforma de movilización tiene que haber campañas para ellos también. En seguridad, el Grupo Terna, el organismo de inteligencia, no desarrollo el tema, pero sí tengo bastantes detalles, ¿no? Y el aislamiento de la comunicación de los presos. Ya han visto los niveles de corrupción. Bueno, hay otras medidas, pero hay que empezar por poner en marcha los más de 2.500 proyectos paralizados o atrasados. Y tengo una lista de proyectos que he tratado de completar. Ahí van 12, 14, 16, 20, 26. Hay que priorizar estos proyectos empezando por los que satisfacen directamente a la población, ¿no? Agua, electricidad, transporte, etcétera. Martín Ochoa tiene una base de datos sobre todos los proyectos estatales. Bueno, esos son los proyectos. Y en general tiene que haber para cada proyecto, cada actividad, estos centros de recursos. La relación con el sector privado hay que manejarla inteligentemente, no hacer expropiaciones sin pago, pero sí controlar los monopolios, ¿no? Esto tiene que ser trabajado con mucho detalle, evitando ultrismos. ¿Qué cosas no hacer? Bueno, un déficit fiscal inflacionario, como muchos países. Se puede hacer una ampliación importante con déficit fiscal responsable, como el que desarrolló el Banco Central de Reserva. Metió más de 100.000 millones de soles sin inflación, controlando las tasas de encaje y otras medidas. No hacer uso político de los programas sociales y hay que pagar a de salud, ONP y AFP. Con las AFP hay un problema mayor. 8 millones de personas tienen cero en los fondos de pensiones de AFPs. Entonces, pensión 65 no basta. La reforma del sistema de pensiones tiene que ser hecha, ¿no? La que ha salido, esta que devuelven el 1%, eso no alcanza para nada. Es tema importante a trabajar. Bueno, igual el gasto en armas, una locura. O cosas como que permitir que la Telefónica, con autorización del Estado, venda pornografía. No puede comprar pornografía a la Telefónica. ¿Ven? Aunque no lo crean. ¿De por qué? Pornografía. Uno puede comprar a la Telefónica pornografía, a su televisión, acceso, con la concesión que le ha dado el Estado. Rechazamos. Claro, rechazamos y simplemente hay que cortar. Bueno, ahora la Telefónica es problema mayor, ¿no? Yeah. Bueno, voy terminando. Hay cantidad de personas que pueden aportar con detalle. Esta es una lista. Andrés Segarra, Alencastre, Andrés Luna Vargas para el tema de agricultura. El Nene Suero para todo lo que es pescado y desarrollo costero. José de Chávez, minería y medio ambiente. En seguridad, Dante Guerra, Río Frío y Valdés. Fernando y Jorge Manrique y Augusto Inmenso, el tema de innovaciones, pequeña empresa.
en educación Gloria Helfel, Teresa Tobar y algunos de Foro Educativo. En el tema de salud, Luis Lazo, Ugarte y David Tejada. En la renta básica universal, Jorge Arturo. En el tema de presupuesto, Carlos Arana, Pedro Franque. Martín Ochoa, en el tema de planificación de organizaciones públicas. Hugo y Latestino, el tema de medio ambiente. Hay también aportes de Pedro Franque y Oscar Dancurio. Espero conversar esto con ellos. Para el tema de agua, Mais y Teresa Oré. Juanito Anción quiere trabajar el tema de aspectos culturales, el tema de bosques, el Flaco Manzana, el tema de viviendas, esto de Pilar Nores del programa Sembrando. Para el medio ambiente, Hugo Cabezas y Soberón. De energías renovables. Hay una asociación para todo el tema de energías renovables. Y me imagino que hay aportes también importantes, ¿no? Vamos a revisar también otros programas políticos, ¿no? Hay un montón de ausencias. Y que hay que hacer estudios sobre los avales, la garantía, el contenido real de la exportación de concentrados. Me detengo un minuto ahí. Las empresas exportan concentrados y no hay control sobre qué cantidad de oro, plata o diferentes minerales tienen y pagan impuestos de acuerdo a su declaración. Entonces ahí con una buena muestra se puede controlar esto. Hay una subvaluación de la exportación de concentrados. Hay que hacer estudios sobre la brecha entre oferta y demanda de la superior. Y después un programa para atender un posible gran terremoto en Lima. Hay un estudio que dice que en Lima habría 100.000 muertos. Yo le he puesto que se afectarán 100.000 muertos y que no habría agua durante 3 meses en Lima con un terremoto de 8, creo, que es posible y ha habido. Entonces hay que trabajar un plan y recursos para eso. Hay que trabajar con más detalle el tema de ventajas comparativas, potencialidades del desarrollo de innovaciones, la capacidad ociosa de los terrenos de la Fuerza Armada, Fuerzas Policiales, escuelas, la renta básica, el tema de inteligencia artificial, hay que trabajar, ya nos está cambiando la vida, ¿no? Bueno, hay temas donde hay bastante discusión. Por ejemplo, la unificación de los sistemas de salud, la ampliación de la banca de desarrollo, la privatización de empresas de agua. Yo creo que hay que privatizarlas o hacer una APP. O eliminar el programa del vaso de leche. O focalización de los programas sociales y los acuerdos de gobierno a gobierno. Lo del lago Titicaca. Bueno, termino con pasos siguientes. Tenemos que esperar y promover que haya un frente político. Mi propuesta es que desde ahora hay que crear núcleos de ayuda mutua, no dice ayuna. O sea, grupos que se juntan para ayudarse entre ellos y hacer algo a favor de los demás, como los hermanos musulmanes. 1,5 millones hay en Medio Oriente. En Gaza hay en Siria, hay en todos los países. Por supuesto que ha habido problemas, divisiones y líos y cosas de tipo, pero hay que trabajar la formación de grupos, así como grupos de voluntarios para desarrollar la propuesta. Yo espero que el equipo se amplíe para trabajar y recoger aportes y comentarios. Y se va a revisar también las propuestas de otros grupos políticos. Y yo espero, si hay tiempo, de a trabajar un documento de difusión y un video con toda la propuesta. Y vamos a contrastar esta propuesta
con otras y tener un documento final. Esta versión se las voy a hacer llegar a cada uno por escrito. Y ahí termino.